¿Alguna vez te has encontrado con una lagartija en tu hogar y te has preguntado si podría tener algún significado más allá de ser simplemente un insecto común? Para muchos, esto podría parecer un evento trivial o incluso una simple casualidad de la naturaleza. Sin embargo, ¿y si te dijera que incluso los encuentros más pequeños pueden tener un propósito espiritual profundo? En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 28, encontramos una frase que dice: «La lagartija se puede atrapar con la mano, pero está en los palacios de los reyes». Esta imagen aparentemente insignificante esconde una verdad poderosa. Dios utiliza lo pequeño y lo inesperado para revelarnos aspectos profundos de nuestra vida espiritual. Hoy, exploraremos el significado espiritual de encontrar una lagartija en tu casa, a la luz de la palabra de Dios, y veremos cómo este hecho puede ser una señal, una advertencia o una invitación divina. En ocasiones, lo que percibimos como algo insignificante o casual puede ser precisamente lo que Dios está utilizando para llamar nuestra atención. ¿Alguna vez has pensado que quizás un pequeño reptil que se cruza en tu camino podría tener un mensaje espiritual para ti? A menudo, Dios se revela no a través de grandes espectáculos, sino en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La lagartija que ves caminando por la pared o trepando por un rincón de tu casa podría ser mucho más que un simple animal buscando refugio del calor. Puede ser una señal espiritual que nos invita a reflexionar y observar más allá de lo que vemos a simple vista. La Biblia está llena de ejemplos en los que lo aparentemente trivial se convierte en un medio para transmitir enseñanzas divinas. Jesús mismo utilizó lo pequeño para ilustrar grandes verdades, como la famosa parábola de la semilla de mostaza, que siendo tan pequeña, puede llegar a ser el árbol más grande del huerto. De igual manera, la lagartija podría ser una especie de parábola viviente, una representación simbólica de lo que Dios quiere que veamos en nuestra vida espiritual. Esta humilde criatura, que a menudo pasa desapercibida, se presenta en la Escritura en un contexto de sabiduría y revelación divina. No es necesario que haya un gran estruendo o una manifestación sobrenatural para que Dios esté actuando. De hecho, muchas veces su voz es suave, casi imperceptible, y se manifiesta a través de los detalles que podrían parecer ordinarios. Cuando ves una lagartija, es posible que no escuches una voz audible o sientas una gran presencia, pero si prestas atención, podrías percibir la invitación de Dios a detenerte y reflexionar. Esos momentos pequeños y aparentemente irrelevantes pueden estar cargados de un mensaje espiritual que necesita ser discernido. Es un recordatorio de que Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos, sino que a menudo lo hace en lo sencillo, en lo cotidiano. Al ver una lagartija en tu casa, es posible que surjan pensamientos relacionados con supersticiones o creencias populares. Sin embargo, como hijos de Dios, no nos guiamos por el miedo ni por tradiciones infundadas, sino por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Jesús nos exhortó a oír lo que el Espíritu dice, y esta es la invitación a prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con ojos espirituales. Todo lo que sucede tiene una dimensión invisible que solo los creyentes pueden percibir si están atentos. Así, en lugar de ver a la lagartija como un simple insecto, podemos preguntarnos qué mensaje Dios quiere darnos a través de este pequeño encuentro. La lagartija, con su habilidad para trepar paredes y esconderse en lugares donde nadie la ve, puede enseñarnos algo más profundo. En su simple caminar, podemos ver una metáfora de cómo, a veces, nos movemos por la vida sin entender la sabiduría que hay en lo que parece insignificante. En los Proverbios, el sabio Agur menciona a las criaturas pequeñas de la tierra que poseen una gran sabiduría. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en lo grande o en lo visible, sino en lo pequeño y lo oculto. Tal vez hay aspectos de nuestra vida espiritual que hemos ignorado porque los hemos considerado demasiado triviales o poco importantes, pero al igual que la lagartija, pueden tener una sabiduría oculta que Dios quiere revelarnos. Jesús enseñó que ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Si Dios cuida de los detalles más pequeños de la creación, ¿cómo podría algo como una lagartija en tu casa ser solo una casualidad? Tal vez, en lugar de verlo como un simple incidente, Dios está permitiendo ese momento para recordarte su presencia, para invitarte a abrir los ojos espirituales y ver lo que antes pasaba desapercibido. Este es el primer paso hacia el discernimiento espiritual,
aprender a ver lo natural como un reflejo de lo sobrenatural. Al igual que Moisés vio la zarza ardiente, que no era solo una planta común, sino una manifestación de la presencia de Dios, la lagartija podría ser la forma en que Dios quiere hablarte, de manera sutil, a través de lo que es aparentemente trivial. En resumen, la lagartija que ves en tu hogar puede ser mucho más que un simple animal. Puede ser un mensaje de Dios, una invitación a escuchar su voz en lo cotidiano, a prestar atención a los detalles de la vida y a descubrir la sabiduría que se esconde en lo pequeño. Como hijos de Dios, debemos aprender a discernir estos momentos y a ver más allá de lo evidente, confiando en que el Espíritu Santo nos guía para comprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que nos rodea. En muchas ocasiones, las situaciones más sencillas de la vida pueden convertirse en puntos de reflexión profunda. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Era solo un arbusto que no se consumía, pero fue lo suficiente para detener a Moisés, obligarlo a quitarse las sandalias y marcar el inicio de una misión que transformaría por completo la historia de Israel. Así como Moisés necesitó mirar 2 veces para darse cuenta de lo extraordinario en lo ordinario, tal vez tú también necesitas observar nuevamente algo tan simple como una lagartija en la pared. Lo que parece ser algo trivial y natural podría ser una manifestación espiritual, algo que Dios quiere mostrarte. A menudo, lo que consideramos accidental o sin importancia puede ser en realidad una llamada divina, una invitación a profundizar en nuestra vida espiritual. Este tipo de experiencias nos exige cambiar nuestra perspectiva. Ya no podemos vivir de manera distraída, pensando que Dios solo se manifiesta en momentos excepcionales o sobrenaturales. Debemos vivir despiertos y alertas. La Escritura nos anima a despertarnos de nuestro letargo espiritual. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5 y 14. Despertar es empezar a ver lo que antes no veíamos, es aprender a reconocer las pequeñas señales que Dios pone en nuestro camino. Es comprender que lo espiritual no se limita a los momentos de culto o a las grandes manifestaciones, sino que se puede manifestar en lo más cotidiano, en los detalles más simples, como en la aparición de una criatura que decide refugiarse en tu hogar. Las lagartijas, por ejemplo, tienen una característica única: pueden desprenderse de su cola para escapar de un peligro. Este acto de soltar algo propio para salvar su vida lleva consigo una lección profunda para nosotros. A menudo, en nuestra vida espiritual, necesitamos soltar ciertas actitudes, apegos o características de nuestro carácter que nos impiden avanzar. Jesús mismo dijo: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mateo 18:8. Había una invitación a un desprendimiento radical de todo aquello que nos impide entrar en el reino de Dios. Así como la lagartija suelta su cola para sobrevivir, nosotros debemos aprender a soltar lo que nos frena y nos aleja de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Además, en tiempos bíblicos, los animales no solo eran vistos como criaturas físicas, sino como símbolos y señales. Las visiones proféticas estaban llenas de imágenes de animales. Daniel vio bestias que representaban imperios, Ezequiel vio seres con rostros de león, águila y hombre, y Juan, en el Apocalipsis, describe criaturas celestiales con formas que desafían nuestra comprensión. Si Dios usó animales en visiones para transmitir mensajes tan profundos, ¿por qué no podría usar una lagartija hoy para hablarnos? Puede que no estés recibiendo una visión celestial, pero si ves una lagartija en tu casa, podría ser que Dios está tratando de hablarte de alguna manera. No siempre se trata de señales grandiosas o visibles, sino de momentos cotidianos que, si estamos atentos, pueden llevarnos a un entendimiento más profundo de lo que Dios quiere mostrarnos. Es fundamental que dejemos de ver lo natural y lo espiritual como 2 cosas separadas. Jesús vino a unir lo visible con lo invisible. Cada paso que damos, cada cosa que vemos, puede ser una oportunidad para escuchar a Dios. El salmista comprendió esto cuando escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19:1. La creación en su totalidad habla, y tú estás rodeado de mensajes divinos esperando ser escuchados y comprendidos. Cuando vemos una lagartija, no deberíamos ignorarla o considerarla algo sin importancia. Deberíamos verla como una invitación a la reflexión, a la oración,
a preguntarnos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese pequeño encuentro. Tal vez en este momento estás atravesando una temporada en la que sientes que Dios guarda silencio, que no recibes las mismas confirmaciones claras que antes. Pero de repente, aparece una lagartija y algo en tu espíritu se despierta, porque sabes que, aunque no entiendas completamente el significado, hay algo que está siendo revelado. Puede ser una advertencia, una oportunidad, una promesa o incluso una llamada al cambio. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, Mateo 1:44. A veces, ese tesoro se disfraza de algo tan sencillo como una lagartija que corre por la pared de tu casa. Nada en tu entorno es accidental, todo está bajo el control de Dios. Si Él ha permitido que veas algo tan pequeño, es porque quiere que despiertes a una nueva conciencia espiritual, a una sensibilidad más profunda. Este es el comienzo de un entrenamiento espiritual. Tal vez Dios te está preparando para ver lo invisible, para percibir lo que otros no ven, para vivir con los ojos del espíritu abiertos. Y si hoy ese entrenamiento empieza con la aparición de una lagartija, bendito sea ese momento, porque en las manos de Dios, incluso lo más insignificante puede ser el inicio de un destino eterno. Cuando una lagartija aparece en tu hogar, muchos podrían reaccionar simplemente ignorándola o tratándola como algo sin importancia. Pero para quien tiene una relación cercana con Dios, cada detalle es una oportunidad para profundizar, para mirar más allá de lo superficial. En la Biblia, los animales no solo cumplen una función biológica, sino que también son símbolos cargados de enseñanzas espirituales. Sus comportamientos, su presencia y hasta sus hábitats reflejan principios divinos que solo pueden ser comprendidos a través del discernimiento. La lagartija, con su capacidad para moverse en silencio y habitar en lugares ocultos, puede representar esas áreas de nuestra vida espiritual que permanecen en las sombras y que necesitan ser iluminadas. Puede ser una señal de que hay algo en nuestro interior que requiere atención urgente, algo que hemos dejado sin examinar o que hemos ignorado, pero que está afectando nuestra relación con Dios. El corazón humano es engañoso, muchas veces, no somos conscientes de las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas. Como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Las lagartijas, al moverse entre grietas y sombras, son una representación visual de esas partes ocultas de nuestro corazón que necesitamos examinar. Su presencia nos desafía a hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué rincón de mi vida he dejado sin iluminar? ¿Dónde se esconden actitudes, pensamientos o hábitos que no he querido enfrentar? El salmista, consciente de la necesidad de purificación interior, clamó, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Salmo 139:23. Este es un llamado a una introspección profunda, a permitir que Dios revele lo que está oculto en nuestro ser. La lagartija, con su paso silencioso, nos recuerda que en los rincones más ocultos de nuestra vida, Dios quiere traer luz. El deseo profundo de cada creyente debe ser el de vivir con una conciencia limpia, examinada por la luz de Dios. La vida cristiana no se trata solo de realizar actos correctos o de seguir reglas externas, en realidad, todo comienza en el interior. El salmista expresa este anhelo en una oración poderosa, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Salmo 139:23-24. Esta es una súplica de valentía espiritual, porque no todos estamos dispuestos a permitir que Dios escudriñe los rincones más oscuros de nuestro ser. Sin embargo, es precisamente en esos lugares ocultos donde el pecado se oculta y donde nacen las mentiras que nos alejan de la verdad y la pureza de Dios. Una lagartija, por ejemplo, es un animal que no se muestra fácilmente. Se oculta entre las grietas, aparece solo cuando se siente segura y desaparece tan rápido como llegó. De la misma forma, las faltas que permitimos en nuestra vida se esconden, se justifican, se camuflan en el día a día, bajo el cansancio o la rutina. Sin embargo, en el amor de Dios, incluso lo que parece insignificante, como una lagartija en nuestra casa, puede ser un recordatorio divino que nos desafía a enfrentar lo que hemos estado ignorando.
Jesús dejó claro en Lucas 8:17, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Este principio es irrefutable, lo que está oculto hoy será revelado mañana. Las pequeñas actitudes no corregidas, por más inofensivas que parezcan, pueden convertirse en brechas espirituales que dan acceso al enemigo. En lo físico, una lagartija puede entrar por una rendija diminuta. En lo espiritual, esa rendija puede ser un pensamiento no perdonado, una herida no sanada o un resentimiento guardado. Y cuando esto ocurre, un hogar que debería estar consagrado se convierte en un espacio susceptible a influencias que alteran la paz de Dios. El apóstol Pablo, en Efesios 4:27, advierte, no den lugar al diablo. Esta advertencia no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Nos recuerda que incluso aquellos que siguen a Dios pueden inadvertidamente abrir puertas al enemigo. Es en esos espacios olvidados donde lo no resuelto se acumula. Las lagartijas tienen una característica que las define, su discreción. No buscan ser vistas, sino que se mantienen ocultas. De la misma manera, en el ámbito espiritual, lo que se esconde con frecuencia crece en la oscuridad, se alimenta del silencio y se fortalece en nuestra inacción. Por eso, es esencial que los creyentes vivan en un constante examen de conciencia, vigilando no solo sus acciones, sino también sus pensamientos y motivaciones. Esta vigilancia no debe surgir del temor, sino del profundo deseo de estar en santidad delante de Dios. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto implica que Dios no se conforma con que solo hagamos lo correcto de forma externa, sino que observa lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Es allí, en ese espacio oculto, donde las lagartijas espirituales tienden a esconderse. La crítica disfrazada de preocupación, la envidia camuflada de celo santo, la pereza espiritual justificada por el cansancio. Cada una de estas actitudes encuentra su espacio en los rincones de nuestra alma que aún no hemos dejado que la luz de la palabra de Dios ilumine. En el libro de Josué, capítulo 7, leemos la historia de Acán, quien escondió un botín prohibido en su tienda. A simple vista, su pecado parecía invisible. Nadie lo vio cuando tomó lo que no debía, nadie lo confrontó en el momento. Pero Dios lo sabía, y esa transgresión oculta fue suficiente para traer derrota al pueblo entero. No fue un acto público lo que causó la caída, sino un acto secreto, escondido de los ojos de los demás. La lección que nos deja es clara, lo que se oculta en lo privado tiene el poder de afectar lo colectivo. Una lagartija puede parecer inofensiva, pero su presencia puede ser una señal de que hay un acceso abierto, un descuido, una zona sin vigilancia. La vigilancia espiritual no es paranoia, es obediencia. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo nos llama a estar siempre alertas, a no bajar la guardia, a entender que la batalla espiritual se libra en lo cotidiano. Es en esos momentos comunes y corrientes, cuando la lagartija aparece, que Dios nos llama a revisar nuestra vida espiritual. La lagartija no llega con estruendo ni exige atención, pero su presencia puede ser un toque sutil del espíritu que nos dice, hay algo que necesitas revisar. Tal vez no sea lo evidente, tal vez no sea lo que todos ven, pero en lo más profundo de tu corazón, sabes que hay algo que aún no has enfrentado. Y es en ese momento que Dios, en su infinita gracia, te recuerda sin palabras, a través de una criatura tan silenciosa como una lagartija. No es casualidad que en las Escrituras se nos llame a caminar en luz. En Efesios 5:13, leemos, todas las cosas, cuando son expuestas por la luz, se hacen visibles, porque la luz es lo que manifiesta todo. Este principio debe ser la regla que gobierna nuestra vida espiritual. Lo que está oculto es terreno fértil para el engaño, y lo que se mantiene en la oscuridad crece fuera de control. Pero cuando lo traemos a la luz, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos confronte, entonces ocurre la transformación. La aparición de una lagartija en tu hogar puede ser una oportunidad divina para comenzar ese proceso de limpieza y purificación interior. No se trata del animal en sí, sino de lo que representa.
La lagartija refleja esas áreas que intentan permanecer ocultas en tu interior, y es también una muestra de la gracia de Dios. En lugar de condenarte, Él te advierte. Te llama a reaccionar, a enfrentarlo antes de que se convierta en algo mayor. Jesús también habló de la necesidad de limpiar no solo lo exterior, sino lo interior. En Mateo 11 y 26, reprendió a los fariseos diciendo: «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio». Esta es una enseñanza poderosa. La pureza exterior es inútil si no va acompañada de una limpieza profunda del corazón. Puedes tener una vida organizada, un lenguaje adecuado, una rutina de oración intachable, pero si hay áreas en tu vida donde la luz de Dios aún no ha penetrado, entonces aún queda trabajo por hacer. Y es precisamente ahí donde el símbolo de la lagartija cobra relevancia, porque nos recuerda que el enemigo no siempre ataca con ruidos estruendosos. A veces, se mueve en silencio, se acomoda en lo olvidado, se disfraza de algo inofensivo. El apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos alerta en 1 de Pedro 5, 8, donde dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Aunque se menciona al diablo como un león rugiente, muchas veces su estrategia se asemeja más a la de una lagartija, sigilosa, pausada y meticulosa. No siempre se presenta de manera violenta, en ocasiones lo hace a través de pequeñas insinuaciones, el cansancio acumulado o una creciente distracción. Es en esos momentos de descuido, cuando bajamos la guardia, que el enemigo se infiltra, no para causar caos inmediato, sino para apoderarse de pequeños espacios en nuestra vida, uno por uno. La vigilancia espiritual es la única forma de prevenir que esa ocupación lenta y progresiva del alma se haga más profunda y dañina. Cada vez que Dios nos muestra algo tan simple como una lagartija, Él nos está llamando a una reflexión más profunda sobre nuestra vida espiritual. La vida del creyente no puede ser superficial ni indiferente. Debemos vivir con un corazón dispuesto a confrontarnos a nosotros mismos, con un discernimiento que nos permita reconocer las sutilidades del mal. No se trata de buscar símbolos en todo, sino de estar atentos a cómo Dios se comunica con nosotros. Si Él usó un arbusto para llamar a Moisés, un gallo para confrontar a Pedro, un pez para redirigir a Jonás, ¿por qué no utilizaría una lagartija para alertarnos sobre algo en nuestra vida? Lo crucial no es la forma que tome la advertencia, sino nuestra disposición a escuchar y a reflexionar. Cuando estamos atentos, incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en poderosas lecciones espirituales. Así, la vida cristiana deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una experiencia viva y constante con lo divino. El apóstol Juan, en su Evangelio, nos recuerda que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1, 5. La luz de Cristo no solo revela lo que está en la superficie, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. El llamado es claro: examina tu vida. No te conformes con lo que es visible y superficial. No ignores las cosas que se mueven en silencio en tu interior, porque en esos lugares ocultos puede estar el enemigo sembrando discordia, envidia, resentimientos o cualquier otra forma de pecado que se alimenta de la oscuridad. Cuando Dios permite que algo tan simple como una lagartija se cruce en tu camino, es una oportunidad para examinar lo que está sucediendo en tu vida. Puede ser un signo de que algo en tu interior necesita ser revelado, confrontado y restaurado. Cuando aceptamos ese proceso, no solo limpiamos nuestro espacio físico, sino también nuestra vida espiritual, permitiendo que la luz de Dios ilumine cada rincón de nuestro ser. Así, podemos caminar con mayor libertad, sabiendo que la presencia de Dios está cerca de nosotros. En ocasiones, el Espíritu Santo utiliza imágenes sencillas para llamar nuestra atención y despertar procesos internos profundos. Lo que vemos en nuestro entorno físico puede ser un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Si tu hogar empieza a mostrar signos de desorden, de distracción o de desgaste, tal vez sea una señal de que tu alma también necesita atención y restauración. Las Escrituras nos enseñan continuamente sobre la importancia de la limpieza no solo exterior, sino también interior. Dios ha utilizado señales visuales a lo largo de la historia para invitar a su pueblo a un acto de purificación. En el Antiguo Testamento,
Por ejemplo, uno de los mandatos más frecuentes para el pueblo de Israel era limpiar su campamento antes de acercarse a la presencia de Dios. En Éxodo 19, cuando el Señor estaba por descender sobre el monte Sinaí, les ordenó: «Santifíquense hoy y mañana, laven sus ropas y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo». Este proceso de limpieza no era simbólico, sino que reflejaba la necesidad de purificación en el corazón. Si el pueblo de Israel quería encontrarse con la presencia de Dios, su ambiente debía estar limpio y preparado. Este principio sigue vigente hoy. Si deseamos experimentar la cercanía de Dios, necesitamos asegurarnos de que nuestro corazón y nuestro entorno estén en orden. Cuando una lagartija aparece en tu hogar, puede ser una señal de que algo necesita ser corregido, restaurado o alineado en tu vida espiritual. No se trata de caer en alarmismo, sino de cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita escuchar las advertencias que Dios nos da, incluso en las cosas más pequeñas. En Deuteronomio 11 y 14, leemos: «Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto, tu campamento será santo, para que Él no vea en ti cosa indecente y se aparte de ti». Este versículo nos recuerda que el ambiente que nos rodea puede atraer o alejar la presencia de Dios. Esto no solo se refiere a los lugares físicos, sino también a lo que guardamos en nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a las palabras que pronunciamos y a los hábitos que cultivamos. Si algo ha contaminado nuestro interior, inevitablemente también afectará nuestro entorno. La presencia de una lagartija, aunque no implique necesariamente impureza, podría señalar que hay desatención o negligencia espiritual en nuestra vida. Es una oportunidad para preguntarnos: ¿hay algo que deba ser ordenado en mi vida? ¿Qué aspectos de mi ser he dejado sin atender, sin corregir? Jesús, al entrar en el templo, no toleró el desorden. En Juan 2, 15-16, vemos cómo expulsó a los cambistas, volcando sus mesas y diciendo: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Él no estaba simplemente molesto por el mal uso del espacio físico, sino por la desconexión espiritual que se había instalado allí. Lo que debía ser un lugar de encuentro con Dios se había convertido en un mercado. Lo sagrado había sido reducido a algo común y corriente. Cuando lo sagrado se vuelve común, se pierde la presencia de Dios. La aparición de una lagartija en tu casa podría ser un recordatorio de que algo en tu vida necesita ser revisado. Si hay algo en tu vida que no has confrontado, algo que ha entrado sin invitación, es momento de examinar las puertas que has dejado abiertas y los espacios que necesitan ser entregados de nuevo a Dios. La historia del rey Ezequías en 2 Crónicas 29 nos enseña una lección profunda. Ezequías decidió restaurar el templo que había sido descuidado por su padre, el rey Acaz. Reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo: «Santifíquense ahora, y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la impureza». Este no fue solo un acto simbólico, sino una limpieza profunda, tanto física como espiritual. Durante años, el templo había estado lleno de desorden y negligencia, pero Ezequías entendió que no podía haber restauración sin antes limpiar lo que había sido corrompido. El apóstol Pablo nos exhorta a limpiar nuestra vida de toda impureza, tanto externa como interna, para poder avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Este principio es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. No podemos avanzar sin antes hacer espacio. A veces, Dios permite una pequeña interrupción, como una criatura que aparece en medio de tu hogar, para señalarte que hay algo en tu vida que debe ser removido. Esto no se trata de un ritual de limpieza ni de hacer cosas externas solo para impresionar a Dios, sino de una disposición interna que se refleja en acciones concretas. Es importante que revisemos con seriedad las actitudes, pensamientos y hábitos que hemos dejado ocupar lugares que antes estaban destinados para la comunión con Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 7, 1, nos dice: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Esta limpieza abarca tanto lo visible como lo invisible. El entorno físico es solo un reflejo de nuestro estado interno. Si permitimos que el desorden gobierne nuestra vida, ese mismo desorden invadirá nuestro tiempo con Dios, nuestro enfoque y nuestra percepción espiritual.
Jesús, en los Evangelios, utiliza la imagen de la casa para ilustrar el estado del alma humana. En Mateo 12, 43-45, por ejemplo, habla de un espíritu inmundo que sale de un hombre y luego regresa, encontrando la casa limpia y ordenada, pero vacía. Al ver eso, el espíritu inmundo trae consigo otros 7 espíritus peores, y el estado final de la persona es peor que el inicial. Este pasaje nos enseña una verdad fundamental: no basta con limpiar, también debemos llenar el espacio con lo correcto. Si nuestra casa espiritual ha sido desordenada por el pecado, la distracción o la rutina, y decidimos limpiarla, no podemos dejarla vacía. Debemos llenarla con la palabra de Dios, la oración, la adoración y la obediencia. Una casa vacía es una invitación abierta para el enemigo. La aparición de una lagartija en tu hogar, por ejemplo, aunque pueda parecer trivial, podría ser una señal de que algo ha sido desalojado, pero aún no ha sido reemplazado por la presencia de Dios. El libro de Proverbios nos enseña que el sabio edifica su casa sobre la sabiduría y la prudencia. Proverbios 24, 3-4. Esta construcción no se refiere solo a un edificio físico, sino a nuestra vida espiritual. Cada día, tomamos decisiones que fortalecen o debilitan nuestra vida interna. Si el enemigo no puede destruir nuestra vida desde afuera, buscará infiltrarse a través de pequeñas grietas, fisuras no reparadas o puertas abiertas por descuido. Cuando una lagartija entra en tu casa, es posible que el Espíritu Santo te esté preguntando: ¿en qué área has bajado la guardia? ¿Qué rincón de tu vida has dejado sin vigilar? En tiempos bíblicos, el pueblo de Dios tenía un profundo respeto por el estado del lugar que habitaban. Las instrucciones para la construcción del tabernáculo eran detalladas y precisas, no porque Dios necesitara lujo, sino porque el orden reflejaba el valor de su presencia. Cada utensilio, cada cortina, cada objeto debía estar limpio, consagrado y en su lugar, porque el caos no es compatible con la gloria de Dios. Si deseas que la presencia de Dios habite en tu vida, no puedes permitir que el desorden tome el control. Una casa espiritual alineada con el cielo es una casa que ha sido limpiada, tanto por dentro como por fuera. Isaías 52, 11 dice: Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Aunque este mandato fue dado en un contexto histórico específico, revela un principio espiritual permanente: aquellos que llevan la presencia de Dios deben vivir en pureza. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de mantener un estado continuo de vigilancia, humildad y obediencia. Cuando Dios ve esa disposición en nosotros, responde con dirección, restauración y revelación. No es casualidad que muchas de las grandes restauraciones espirituales en la historia bíblica comenzaran con un acto de limpieza. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén y ve los muros destruidos y las puertas quemadas, lo primero que hace es llorar, ayunar y orar. Luego comienza una reconstrucción que no solo involucra piedras y puertas, sino también la renovación del pacto, la restauración del culto y el arrepentimiento colectivo. Este orden nos enseña que no puede haber restauración verdadera sin una limpieza previa. Muchas veces, ese proceso comienza con una señal mínima, una interrupción inesperada, una presencia que no encaja. Una lagartija en tu casa podría ser exactamente eso, el toque inicial de Dios para impulsarte a comenzar de nuevo. El deseo de Dios es habitar en lugares preparados. Jesús dijo en Juan 2:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero esta morada no se construye solo con palabras, sino con acciones. Es una vida rendida, ordenada, consagrada, una vida que no tolera pequeñas grietas, porque entiende que las grietas se convierten en fracturas y las fracturas en ruinas. Cuando el Espíritu Santo te señala algo en tu vida, no lo ignores. Puede parecer pequeño, insignificante, sin urgencia, pero si lo tratas con ligereza, estás rechazando una oportunidad de crecimiento, alineación y bendición. Una casa espiritual ordenada no se logra de un día para otro. Es el resultado de decisiones diarias, de hábitos santos, de una vigilancia constante. No se trata de vivir con miedo a equivocarse, sino con pasión por agradar a Dios. Cuando algo se mueve fuera de lugar o interrumpe tu rutina, detente y pregúntate, ¿qué quiere decirme el Señor?
No todos los días estarán llenos de señales espectaculares. A veces, Dios hablará a través de detalles simples, pero en esos detalles, si tienes los ojos abiertos, descubrirás su guía, su corrección y su amor. Una lagartija en tu casa no es necesariamente una amenaza, puede ser un recordatorio, un llamado, una puerta hacia una nueva etapa de limpieza y renovación. No ignores lo que aparece en lo pequeño, porque a menudo, en lo pequeño comienza lo eterno. Cuando permites que Dios purifique no solo tu entorno, sino tu interior, se abre el camino para que su presencia repose en ti de manera plena. Y no hay nada más transformador que vivir bajo la influencia de esa presencia.